Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dejar a más de uno con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar sobre un drama turco que nos ha robado el aliento, que nos ha hecho reír, llorar y suspirar, Senkalkapm, o como la conocemos en español, Love is in the air. Y específicamente vamos a centrarnos en un momento crucial, un momento desgarrador, que nos dejó a todos con la mandíbula desencajada y el corazón hecho añicos. Hoy vamos a analizar a fondo esa escena donde Hande, nuestra Eda Yildiz, se encuentra con Kerem, interpretado por el talentosísimo Kerem Bürsin, en una situación que simplemente la dejó sin aliento. Una escena donde el amor, la mentira, la traición y el dolor se entrelazan de una manera tan magistral que te atrapa y no te suelta. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada palabra, para entender qué fue lo que realmente sucedió en ese momento que marcó un antes y un después en la historia de nuestros enamorados. Pero antes de empezar, como siempre, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si es la primera vez que nos ven, muchísimas gracias por estar aquí. Este canal es un espacio dedicado a todo lo relacionado con los dramas turcos, las series y películas que nos hacen vibrar, y por supuesto, a compartir nuestras opiniones, análisis y emociones sobre ellas. Así que si son fanáticos de este tipo de contenido, este es su lugar. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así se enterarán al instante de todas las novedades y análisis que preparamos con tanto cariño. Ahora sí, empecemos. Para quienes no estén familiarizados con la serie, Senkalkapm nos cuenta la historia de Eda, una joven soñadora que ve truncados sus estudios de arquitectura cuando pierde la beca que le permitía estudiar en Italia. Culpable de esta situación es Serkan Bolat, un exitoso empresario que accidentalmente es el causante de su desgracia. Eda, llena de rabia y desesperación, decide confrontarlo. Sin embargo, el destino, como suele suceder en las novelas turcas, tiene otros planes. Serkan, con el fin de recuperar su imagen pública y por motivos personales, le propone a Eda un acuerdo: fingir que están comprometidos durante 2 meses a cambio de devolverle la beca y además darle el dinero necesario para terminar sus estudios. Eda al principio se niega rotundamente. Pero la necesidad la supera y finalmente acepta. Lo que comienza como un trato falso, un juego, se transforma en algo mucho más profundo. El amor inesperadamente surge entre ellos. Entre risas, peleas, momentos románticos y obstáculos de todo tipo, Eda y Serkan comienzan a enamorarse. Y es aquí donde la trama se complica, donde los secretos salen a la luz y donde la tragedia acecha. Ahora centrémonos en la escena que nos ocupa, esa escena que nos dejó a todos en shock. Recuerden que los detalles son importantes, así que voy a tratar de reconstruir la situación lo más fielmente posible. En este punto de la serie, la relación entre Eda y Serkan ha pasado por altibajos. Han vivido momentos de felicidad, han superado obstáculos juntos, pero también han enfrentado mentiras y engaños que han puesto a prueba su amor. Serkan, en un acto de extrema crueldad, le revela a Eda un secreto que la destroza: él nunca estuvo enamorado de ella, solo la utilizó para un propósito específico. La verdad, dura y fría, sale a la luz. Eda, con el corazón hecho pedazos, se siente traicionada. Siente que todo lo que vivieron juntos, las promesas, los besos, las miradas, fueron una farsa. Y es en este momento, en medio de esta tormenta emocional, cuando se produce el encuentro. Imaginemos la escena, el lugar, probablemente un lugar significativo para ellos, tal vez el jardín de la mansión Bolat, o un restaurante romántico donde solían ir. La atmósfera cargada de tensión y tristeza. La luz tenue creando sombras que acentúan la expresión de los personajes. La cámara enfoca a Eda. Vemos su rostro, su mirada. Sus ojos están rojos, hinchados por el llanto. Su expresión es una mezcla de dolor, rabia y decepción. La vemos parada, temblando, intentando procesar la información que acaba de recibir. Su respiración es entrecortada, como si le faltara el aire. Su cuerpo rígido nos transmite la fragilidad y la vulnerabilidad que siente en ese momento. De pronto aparece Serkan. Se acerca lentamente a ella, con la mirada llena de arrepentimiento y tristeza. En ese momento Kerem Bürsin, con su talento, nos muestra la complejidad del personaje. Vemos a un Serkan que se debate entre la culpa, el amor que siente por Eda y la necesidad de protegerla.
La escena transcurre en un silencio sepulcral. Las palabras sobran. La tensión es palpable. Eda, con voz temblorosa, le pregunta a Serkan si es verdad lo que ha escuchado. Le pide una explicación, una justificación. Pero Serkan, atormentado por sus propios demonios, se mantiene firme en su mentira, en su cruel verdad. Las palabras que utiliza, aunque intenten ser una forma de protección, solo profundizan el dolor de Eda. La vemos a ella aferrándose a la última esperanza de que todo sea una pesadilla, que sea un error, que él la ama de verdad. Pero la frialdad con la que Serkan repite sus palabras la derrumba por completo. En ese instante el mundo de Eda se viene abajo. Sus sueños, sus esperanzas, su amor, todo se desvanece. Es como si el suelo se abriera bajo sus pies. Kerem, con su actuación, logra transmitir la desolación, el arrepentimiento y el amor no correspondido de una forma magistral. La forma en que mira a Eda, la forma en que se mueve, la forma en que su voz se quiebra en determinados momentos, nos hace sentir su dolor, su desesperación. Realmente es una actuación para recordar. Ande, por su parte, también nos regala una actuación impecable. Su capacidad para transmitir emociones, su vulnerabilidad, su sufrimiento, nos atrapan y nos hacen conectar con ella a un nivel muy profundo. A través de sus gestos, su mirada, su llanto, nos hace sentir el dolor de la traición, la pérdida del amor y la desilusión. Y aquí, en este momento, es cuando la escena alcanza su clímax. Eda, desesperada, sin aliento, se enfrenta a la realidad. Entiende que todo ha terminado. Que el hombre que ama, el hombre al que le entregó su corazón, no la ama. La decepción es tan grande que la deja sin palabras. Su mirada se pierde en el vacío. Sus lágrimas fluyen sin control. La cámara nos muestra sus rostros muy de cerca. Vemos la conexión, la química que existe entre ellos, incluso en medio del dolor. A pesar de la mentira, a pesar de la traición, el amor sigue presente. Pero la situación es irreversible. La herida es demasiado profunda. La escena culmina con Eda, dando la espalda a Serkan, alejándose de él. Sus pasos son lentos, vacilantes. Se marcha dejando atrás su felicidad, sus sueños, su amor. La vemos marcharse con el corazón roto. Y nosotros, los espectadores, nos quedamos sin aliento con la misma sensación de vacío que siente ella. Esta escena es un claro ejemplo de cómo un buen guión, una dirección impecable y, sobre todo, la actuación magistral de los actores pueden crear un momento inolvidable. Es una escena que nos hace reflexionar sobre el amor, la mentira, la traición y la capacidad humana para superar el dolor. Es una escena que nos recuerda que a veces el amor no es suficiente, que a veces la verdad duele más que la mentira, y que a veces la vida nos pone a prueba de formas inesperadas. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo que esta escena fuera tan impactante? Bueno, creo que son varios factores. En primer lugar, la química entre Ande y Kerem. Ya lo dije antes, pero es que es innegable. La conexión que tienen, la forma en que se miran, la forma en que se complementan, es algo que trasciende la pantalla. Su química es innegable, es palpable, y eso hace que la escena sea aún más creíble y conmovedora. En segundo lugar, la forma en que está escrita la escena. El guión es perfecto. Las palabras justas en el momento justo. La tensión se va construyendo poco a poco, hasta llegar al clímax. Los diálogos concisos, directos, sin florituras, pero llenos de significado. El silencio que en muchos momentos dice más que las palabras. En tercer lugar, la dirección. La forma en que se utiliza la cámara, los planos, la luz, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de tristeza y desesperación. La cámara enfoca los rostros de los actores, resaltando sus expresiones, capturando cada detalle de sus emociones. La luz tenue, las sombras acentúan la soledad y el dolor. Y por último, pero no menos importante, la actuación de Ande y Kerem. Ya he hablado mucho de esto, pero es que es fundamental. La forma en que interpretan a sus personajes, la forma en que se meten en la piel de Eda y Serkan, es impresionante. Nos hacen creer en sus personajes, nos hacen sentir sus emociones, nos hacen conectar con ellos a un nivel muy profundo. Son capaces de transmitir el dolor, la rabia, la tristeza, la decepción, el amor, la desesperación, todo en una sola escena. Esta escena es un claro ejemplo de por qué los dramas turcos nos atrapan tanto.
Nos hacen sentir, nos hacen emocionar, nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor. Nos hacen conectar con los personajes, nos hacen sufrir con ellos, nos hacen reír con ellos. Y eso, amigos, es algo que no tiene precio. La escena que analizamos hoy, esa escena en la que Andy se queda sin aliento, es mucho más que una simple escena de una telenovela. Es un reflejo de la vida real, de los amores rotos, de las mentiras que duelen, de las traiciones que marcan. Es una lección de vida, una muestra de lo frágil que puede ser el corazón humano, y de lo fuerte que puede ser para superarlo. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje emocional. Hemos revivido juntos ese momento crucial, hemos desmenuzado cada detalle, cada gesto, cada palabra, para entender qué fue lo que realmente sucedió. Espero que hayamos podido revivir juntos ese sentimiento de asombro y tristeza que todos sentimos al ver esa escena. Recuerden, si hay alguna otra escena de Senkalkapm, o de cualquier otra serie turca que les gustaría que analizáramos, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. ¿Qué es lo que más les impactó de esa escena? ¿Qué sintieron cuando la vieron por primera vez? ¿Creen que Serkan actuó correctamente? ¿Cómo creen que se sintió Eda? Compartan sus pensamientos, sus emociones, sus opiniones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden dejar un like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de los dramas turcos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.